Gracias a Dios porque hoy nos permite estar acá. Somos un grupo grande que buscamos hoy en día alimentarnos un poco más de la palabra de Dios. Yo siempre comparto que el tiempo de preparación de un estudio es un tiempo muy especial en mi vida y generalmente estoy orando a Dios buscando un tema que realmente pueda darme una directriz de la manera como vivir. Generalmente encontramos en la familia y encontramos en los principios bíblicos una guía para tomar decisiones correctas y tener una vida que le agrade a Dios. Bajo esos principios siempre voy a buscar un poquito las historias de hombres que han pasado por situaciones diferentes y que han sorteado algunos con éxito y otros con castigos. Consecuencias del pecado o de la manera de vivir, consecuencias de mis decisiones y cómo mis decisiones repercuten también en la vida de mis hijos y cómo aquellas decisiones que yo tomo pueden alterar ese plan que Dios tiene en la familia de crear generaciones que le sirvan a Dios. Nosotros hablamos de la Biblia y entendemos principios que son claros y que no se prestan a discusión. Muchos de ellos nos marcan un camino a seguir que a veces no nos encanta hacer. Sin embargo, la obediencia siempre trae una bendición y esa bendición es actuar y caminar en los caminos que Dios preparó para nosotros. Conocerlos es importante para poder tomar decisiones nosotros que somos padres, que alguna vez fuimos hijos y que hoy vemos en nuestra vida reflejada algunas decisiones bien tomadas o mal tomadas de parte de nuestros padres. Entonces, durante estas 2 semanas que estuve estudiando un poco acerca del tema de hoy, pedí que Dios me guiara. Y hoy quiero pedirles a ustedes que me acompañen en una oración para que a través de este estudio yo pueda contar la historia de Dios y pueda el Espíritu de Dios que mora en mí poder dirigir este estudio y poder ser explícito, pedirles o poder captar la atención de cada uno de ustedes, evitar que se duerman mucho en esta predicación y que por lo menos salgamos de aquí con una reflexión que marque en nuestra vida la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias Dios, te damos infinitas gracias Padre porque tú nos tienes hoy reunidos, somos tu familia Señor, somos tu iglesia. Padre, te pido que hoy tú puedas guiar este estudio. Te pido que tú hoy pongas palabras en mi boca, Señor. Te pido, Señor, que pongamos también nuestros oídos atentos, Señor, y abrir nuestro entendimiento para poder recibir esa palabra que tú hoy tienes para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque aún sin merecerlo tú me has puesto hoy enfrente para que hoy dirija este estudio, Señor, y aún así yo te pido, mi Dios, que tú guíes mis palabras, Señor, guíe mi mente y que no sea yo quien hable, Señor, sino seas tú quien dirija hoy este estudio. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablarles de la historia de un papá como cualquiera de nosotros. Una historia muy interesante porque ese papá tenía 2 hijos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y dentro de ese versículo vamos a encontrar una historia. Yo voy a simplificar un poquito la historia. Yo pido perdón por simplificar una historia, por no leer todo un contexto claro en la Biblia, pero quiero tomar las frases principales que me llamaron la atención en estos versículos. Y vamos a ir al versículo 12 y habla de ese papá y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. Así que el papá se llamaba Elí, pero se podía llamar Carlos o Jorge o Daniel o Luis o Gonzalo. Elí. Y tenía unos hijos que eran impíos. Y la palabra impío quiere decir que no tenía respeto por las cosas de Dios. Los hijos de Elí eran impíos y además dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Bien, ya puedo entender el contexto un poquito. Era un papá que tenía unos hijos y los hijos tenían 2 características. No respetaban las cosas de Dios, pero por otro lado tampoco le conocían. Puede pasar en muchos hogares hoy en día. Hay muchos hogares donde el papá tiene hijos, los hijos no conocen a Dios,
Por lo tanto, tampoco honran a Dios ni respetan a Dios. Nos vamos a pasar al 22. Y habla de las características del papá. Dice, pero Elí era muy viejo. Ok, entonces un hombre viejo está excusado por ser viejo. No. Dice, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo el pueblo de Israel. Era un hombre viejo que tenía unos hijos que no honraban a Dios, que no trataban con respeto las cosas de Dios, que no conocían a Dios, pero que por otro lado venían los rumores con ese padre y le decían a ese padre todo lo que hacían sus hijos. ¿Qué hacían? Bueno, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, entre otras cosas. Pero ya podemos ver un poco esta historia de ese papá que le llegaban rumores de lo que hacían sus hijos. Pero en el versículo 27 nos dice algo. Dice, y vino un varón de Dios a Elí. Así que le llega el mensaje no solamente de lo que le contaban las personas, sino que también vino un varón de Dios y le habló a Elí y le dijo, mira Elí, versículo 29, te voy a preguntar una cosa, Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Hollar. Yo recuerdo que mi abuela tenía un rancho y habían algunos cerdos ahí y los marranos hollaban lo que sembraba mi abuelo. Es decir, con su trompa revolcaban, destruían, ensuciaban. Era más lo que destruían que lo que comían. Y los hijos de Elí hollaban las ofrendas de Dios. Y dice, un poquito más adelante, esta es la palabra que me llama la atención. Elí, y has honrado a tus hijos más que a mí. Ese papá tenía unos hijos que no conocían a Dios, que despreciaban las cosas de Dios, que hacían cosas malas y que además tenían un papá que honraba a sus hijos más que a Dios. Esto no es tan complicado de entender en nuestra sociedad, que es más bien lo cotidiano, ¿cierto? Los hijos honran más a los padres. No, al revés. Los padres honran más a los hijos que muchas veces los hijos a los padres. Nosotros hemos visto que muchos padres le hablan con más respeto a los hijos que el respeto con que le hablan los hijos a los padres. Esta es una generación muy interesante. No estoy hablando cosas que no podemos ver cotidianamente. Vemos que este padre honraba más a sus hijos que a Dios. ¿Por qué? Porque los engordaba con lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Dios. Entonces Jehová dice, por lo tanto, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, el versículo 30, andarían delante de mí perpetuamente. Más ahora, he dicho Jehová, he dicho yo, nunca yo haga tal cosa. ¿Por qué? Simple, esta es la palabra clave del versículo 30, porque yo honraré a los que me honran. Es que es claro, yo honraré a quien me honra. Y dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Me interesa mucho esa parte de ese padre que honraba a sus hijos más que a Dios. Tal vez ese padre estaría esperando que Dios le honrara también. Tal vez estaría pensando ese papá que Dios lo trataba de la misma manera como él estaba tratando a sus hijos, que aún honrando más a sus hijos que a Dios, Dios le honrara a él también. Es complicado entender esa parte, pero así vive el mundo. La gente está pidiendo bendiciones de un Dios que no conoce y que generalmente no honra, pero se levanta todos los días a exigirle a ese Dios que le dé trabajo, que le dé comida, que le dé techo y además que todo le vaya bien. Bueno, que sus hijos lo respeten, que su mujer lo ame, que sea un hombre exitoso, sin tomar en cuenta que Dios honra a las personas que honran a Dios. ¿Qué pasa con esta historia? Entonces no puede tener un final feliz esta historia, porque Elí no podía tener una historia de éxito con unos hijos que no honraban a Dios. Versículo 34. Dice, y te será señal que esto acontecerá a tus dos hijos, Ofni
y Finés. ¿Qué les iba a pasar a los hijos? Que ambos morirían en un solo día. La muerte significa la separación. Estos hijos estaban separados de Dios y finalmente estos hijos iban a ser separados de su padre. También iban a morir. El pecado de la desobediencia genera la muerte. Y en mis pecados estoy separado de Dios. Por lo tanto, no puedo esperar que Dios bendiga una vida en desobediencia. Bueno, voy a seguir un poquito en el capítulo 13. Y vamos a hablar de un joven diferente que se llamaba Samuel. Un joven que buscaba que Dios le hablara y Dios le habló. Versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó las otras veces a Samuel. Ya Dios le había hablado a Samuel, pero Samuel no entendía a quién le estaba hablando. Finalmente, Samuel se paró y le dijo, aquí estoy, háblame, Señor. Y él le dijo lo que iba a hacer con Elí, lo iba a castigar. Versículo 13, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Blasfemar, ¿qué es blasfemar? Versículo 13, capítulo 3. Blasfemar buscaba que tenía que ver con el concepto de maldecir la palabra, no respetar la palabra, transformar. Hacer lo que yo quiero con la Biblia, hacer lo que yo quiero con mi vida, hacer lo que yo quiero con Dios. Pero ¿sabe cuál era el problema? La palabra clave aquí era que Elí no había estorbado a sus hijos. Y uno se pregunta, yo como padre, ¿cuántas veces no he estorbado a mis hijos? Y no estoy hablando necesariamente de Maximiliano y Roxana. Estoy hablando de mis pecados que son mis hijos. Lo que salen a través de el fruto de mis pensamientos, la acción que se lleva a cabo, porque yo muchas veces consiento el pecado y son mis hijos, es el fruto que sale de mí. Empiezo a darle chance a un pensamiento, empiezo a darle oportunidad a un mal deseo y finalmente ese es el fruto que sale en mi vida. Mis pensamientos son el fruto de mi vida, pero también esto me va a acarrear algo que es consecuencia del pecado, que es la muerte, la separación de Dios. Entonces, Elí no estorbaba a sus hijos y muchas veces en mi vida de cristiano no estorbo mis malas conductas, mis malos pensamientos, mi forma de expresarme, la interpretación que yo le quiero hacer a la Biblia permanentemente. Y yo digo, en la Biblia dice, pero yo creo que la Biblia me está permitiendo que yo actúe de esta manera total. Fíjate, ahí se alberga el pecado, en la permisividad, cuando yo consiento algo. Y esto quiere decir que yo no estoy honrando a Dios. ¿Por qué? Porque va de la mano con el no conocimiento. Elí tuvo consecuencias, sus hijos murieron, aquí lo vemos. Cuando pasamos al capítulo 4 nos vamos a entender el final. El pueblo de Israel entra en guerra contra los filisteos, van a la guerra y en la primera batalla, en el primer encontrón que tienen, capítulo 1, pierden 4,000 hombres. Y dicen, bueno, lo que necesitamos es llevarnos el arca y vamos a volver a enfrentarnos porque con el arca nunca hemos perdido. ¿Y qué pasa? ¿Que pierden más? Mueren 30,000. 30,000 en esa guerra. Pero no solamente pasa eso, pasa algo más grave. Capítulo 4, versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y se mueren los hijos de Elí. Cuando yo creo que el arca es un amuleto para la buena suerte, cuando yo estoy pensando en la patita del conejo para que me vaya bien, necesariamente me tiene que ir bien. El problema está en que querían que un arca ganara, peleara la batalla por ellos y ganara, pero ellos no honraban esa arca. Ni el padre, ni los hijos. Y vamos a ver que el pueblo estaba también en descontento con sus líderes. El pueblo no estaba contento. Finalmente llegan donde estaba Elí, que era un hombre grande, sentado esperando noticias, y llega un mensajero y le dice, capítulo 4, versículo 18,
el arca se perdió, dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Yo podría sacar un resumen acerca de esto. Un papá que tenía 2 hijos, que era sacerdote. Todos los papás son sacerdotes de su casa. Este era sacerdote del pueblo de Dios. Tenía 2 hijos, eran religiosos. No respetaban las cosas de Dios, no honraban a Dios. El papá escuchaba todo lo que hacían sus hijos. El papá no les estorbaba en la vida de sus hijos y Dios le dice, tú no me honras, yo no te puedo honrar. Consecuencia, tus hijos van a morir el mismo día. Bueno, Elí dijo que se haga lo que tú digas, Señor. La cosa es que él había sido consecuente con algo. Y el final lo conocemos. Murió Elí y murieron sus hijos. Murió Elí y murieron sus hijos. Y nosotros vemos en nuestras familias también que puede pasar lo mismo. No solamente con mis pecados personales, sino también con mis hijos. Yo tengo hijos y mi trabajo como padre es guiarlos, es formar generaciones que les sirvan a Dios, es instruirlos en la palabra de Dios, es yo mismo ser, como dice Pablo, heraldo, dar un buen testimonio ante mi familia. Y esto implica un trabajo personal con la palabra de Dios. Esto significa que yo tengo que entender y someter mis pensamientos a la palabra de Dios. Esto significa que yo tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero el versículo 12 dice que los hijos no tenían conocimiento de Dios. Pero ¿cómo es posible que estos religiosos no conocieran a Dios y estuvieran sirviendo en el templo? ¿Sabe? Nunca las cosas empiezan... O sea, Elí no empezó teniendo malos hijos, ni tampoco empezó siendo viejo y sin fuerzas para educar a sus hijos. Las cosas empiezan por un poquito. Las cosas empiezan por una licencia que yo le doy a mi vida. Y esa licencia cada vez me hace que yo tenga menos respeto por las cosas de Dios. Y cuando yo tengo menos respeto por las cosas de Dios, entonces para mí es más fácil caer en la corrupción. Y cuando estoy en el barro y en el fondo, y cuando mi vida está destruida y desesperada, hay una posibilidad. Yo puedo ser restaurado. Pero ¿es necesario caer hasta el fondo para ser restaurado? Yo creo que no. Y el problema de Elí es que él descendió y descendió y descendió hasta que su familia, sus hijos y su generación posterior, porque Dios le prometió que su generación siguiente iba a morir joven y que no iban a volver a servir en el templo, y si acaso podían ir a servir, lo hacían por algo de comida. Qué duro es Dios, pero yo creo que Dios permitió en la vida de Elí muchas oportunidades para educar a sus hijos. Pero Elí estaba tan preocupado en las cosas de su religión, en su religiosidad, que no entendió que tenía un ministerio importante, que era educar a sus hijos. Él venía de una generación de sacerdotes y él tenía una promesa para su siguiente generación: servir a Dios. El problema es que a veces está muy devaluado eso de servir a Dios. El problema es que a veces no queremos servir tanto a Dios. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, nosotros decimos, bueno, pero es que yo lo que pido, Señor, es que, Señor, que no me pongas a hacer, que no me designen el aseo en diciembre. Señor, que dame una semana que tenga nomás 3 fines de semana, 3 domingos. No, 4 es mucho, que tenga 3, y si se puede 2 mejor. Señor, discipular no puedo porque yo no tengo tiempo. Cuando hay cosas tan sencillas en las que Dios me pide que le sirva y no puedo servirle. La asistencia a una iglesia. Yo conozco hermanos en Cristo que dicen que no están obligados a ir a una iglesia, que ellos se congregan, que ellos son libres, van a esta y luego van a otra y luego van a aquella y luego van a aquella. No tienen una familia, tienen muchas familias porque el Señor es así de bueno con ellas.
No tienen compromiso. Qué lindo sería un hombre que tuviera a esta mujer y luego va con la otra, y luego va con la otra y la otra. ¿Cómo serían los hijos de ese hombre? Fíjate, Dios nos pide cosas a la obediencia, pero nosotros decimos, es que creemos que debemos interpretar. Y cuando los hijos a veces no son tan buenos, ¿por qué? Porque el papá nunca se metió en las cosas de Dios. La mamá dice, no, la Biblia dice que nos va a llamar a nosotros, a las mamás, a cuentas por estos hijos. Justificando al esposo, justificando a los hijos y diciendo, si no se levanta un hombre, se tiene que levantar una mujer. Entonces, ahora ya tenemos muchas iglesias donde hay mujeres que son pastoras. Y bueno, yo quiero pensar que Dios es un Dios de orden y no me quiero complicar en mi mente tanto bajo principios. Nunca fui bueno para las cosas específicas, me gustó la generalidad, pero eso no quiere decir que no tenga que aprender reglas tan claras como la obediencia. Sin embargo, me cuesta mucho meterme a los conceptos más específicos de cada cosa. Pero las reglas son claras, de hecho Dios las escribió en mi corazón aún sin conocerlo. Ahora tengo la oportunidad de conocerlo más íntimamente, pero hay cosas sencillas que no se prestan a interpretación. Y una de esas cosas es, el padre es la cabeza del hogar. Y la función del padre es llevar a los hijos a los pies de Cristo y que esos hijos hagan lo mismo con sus hijos y que sean familias que le sirvan a Dios. Y ese es mi trabajo. Entonces yo no puedo decir que para quedar bien con mis hijos voy a aceptar que él escuche reggaetón, aunque sea cristiano. Porque yo tengo que establecer pautas que no le permitan que los hijos se desvíen. Entonces el problema de Elí es que no estorbó a sus hijos. Y la consecuencia de no estorbar a sus hijos es que sus hijos murieron. Y Elí también murió. La primera cosa, falta de conocimiento de Dios. ¿Por qué Elí cayó en ese profundo abismo? Porque Elí era religioso, tal vez, pero no tenía una relación con Dios. Podría yo pensar muchas veces que me encargo yo de hacer más rituales en mi vida. Si soy cristiano, estoy más pendiente de todas las reuniones, vivo prácticamente en la iglesia y no veo a mi familia y no tengo tiempo para dirigirlos a ellos. Y si no soy cristiano, pues estoy pensando que solamente con proveerles económicamente y que a ellos no les haga falta nada, estoy cumpliendo como padre. Entonces me vuelvo religioso. Y empiezo a trabajar, dice acá, ¿será posible que haya en la casa de Dios sacerdotes que no le conozcan? Pregunto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque no tienen esa relación que Dios quiere. Porque no le han entregado su corazón a Él. ¿Será posible que las personas que ministramos hoy día no tengamos conocimiento de Dios? Es probable. Es probable. Sin embargo, entendemos una cosa. Es necesario que todos los días yo me levante con ese deseo de conocer a Dios. No puede pasar un día sin que yo le busque en realidad. No puede pasar un día sin que yo medite en su palabra. No debe pasar un día sin que yo tenga un tiempo de intimidad personal con Dios. No debemos desaprovechar tiempos para compartir con otras personas. Entendemos que no es fácil la tarea, pero tampoco nos dijeron que iba a hacerlo. Entendemos que vamos a recibir persecución. Lo entendemos también. Y muchas veces la persecución viene de los mismos hermanos. Ayer leíamos un libro y son los mismos hermanos que deciden aconsejar en la carne y no en base a la obediencia. Pero esto puede pasar en todas partes. Conocer lo verdadero realmente nos da libertad, pero implica conocimiento. Fíjate lo que habla acá. Los discípulos de Cristo estuvieron caminando junto a Él por 3 años. Y no lo reconocieron después de la resurrección. Es posible estar en la cara de Dios y no conocerlo. Es posible encontrarse con Jesús de frente y no reconocerlo. Es posible pasar 20 y 30 años en una iglesia y no tener el mínimo conocimiento personal de quién es Dios. Porque yo puedo venir y hasta puedo leer la Biblia y puedo orar, pero cuando yo tengo que poner en práctica lo que Dios establece que yo haga en obediencia, no lo hago. Decido no hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero quedar bien con mi familia. Quiero quedar bien con Dios, no los quiero molestar. Ya tienen mucha Biblia, ya tienen muchas reuniones. Pero la palabra de Dios es práctica y te muestra cómo vivir una vida.
Así que es vivir la palabra de Dios para que los hijos también sean una generación que sirva a Dios, para que esos hijos honren a Dios y de esa manera honran a papá y a la mamá. Y entonces uno tiene una vida bendecida, bendecida por Dios. Dice que la desgracia de la religiosidad es que no nos deja tener un conocimiento personal de quién es Dios. El gran infortunio de la religiosidad es que puede poner a grandes personas como líderes sin que tengan realmente una experiencia viva con Dios. Yo doy gracias a Dios porque tenemos una buena iglesia, de una buena doctrina. Porque las personas que estamos aquí estamos buscando y anhelando conocer a Dios. Porque habrá algunos que tengan un gran conocimiento y habrán otros que tengan poco conocimiento, pero hay amor. Y esta parte es fundamental para educarnos entre nosotros. Sin embargo, yo veo en mi país que existen grandes iglesias en donde están colocados pastores o pastoras sin preparación realmente, conocimiento de la Biblia, pero sin una relación con Dios. Y entonces utilizan ese conocimiento para que, ahí está la siguiente parte. Si yo no tengo esa relación íntima con Dios, entonces empiezo a utilizar estos principios bíblicos, porque la palabra de Dios me da poder para sacar un provecho personal. ¿Qué pasa? Primero, no conozco a Dios, voy de bajada. Segundo, el no conocer a Dios me genera una insensibilidad a su palabra. Los hijos de Eli eran impíos, no conocían a Dios. El siguiente paso es que se hicieron insensibles a la presencia de Dios, es decir, menospreciaron a Dios. Y empezamos a encontrar que hay iglesias donde los pastores realmente son privilegiados, se roban la gloria. El pastor es más importante que Dios. Sus predicaciones son más importantes que la palabra de Dios. Los diezmos y las ofrendas son para el pastor. El pastor es realmente un hombre que vive en la opulencia. Y muchos de los pastores caen en adulterio. ¿Y sabe qué pasa? Incluso los miembros de esas iglesias, aun viendo caer a sus líderes, los siguen. Hemos visto pastores que han dividido iglesias y el pastor que cayó en adulterio se fue con la mitad de la iglesia. Porque nosotros empezamos a compartir el pecado del pastor, porque adoramos al pastor, porque lo ponemos en una posición junto a Cristo. Porque ese pastor que no conocía a Dios, pero que tenía una gran habilidad, pudo hacer que la gente perdiera sensibilidad a la presencia de Dios. Y entonces empezamos a ser solidarios con el pecado. Y eso le pasó a los hijos de Eli. ¿Por qué? Fíjate. Porque los hijos de Eli querían la mejor parte de la carne para ellos. Aquí dice un poquito acerca de los versículos de Primera de Samuel. Dice, cuando cada israelita ofrecía sacrificios a Dios, los sacerdotes presenciaban esa ofrenda. Y antes de que la carne fuera presentada en sacrificio, como lo manda la ley, ellos casi la arrebataban de la mano del ofrecedor. Y además la comían antes de que se quemara la grosura, lo cual quebrantaba la ley mandada por Dios en el libro de Levítico. O sea que tenían era hambre. No estaban siendo respetuosos con la ofrenda, ni con la posición tan digna que Dios les había dado como sacerdotes. Ellos tenían que presentar la ofrenda, pero ellos no querían presentar la ofrenda, ellos se la querían comer. Según la ley, todas las necesidades de los levitas deberían ser satisfechas por medio de los diezmos del pueblo, así que no tenían hambre. Lo que tenían era una falta de respeto hacia las cosas de Dios, porque estos no se comían la carne porque no hubieran comido, de hecho estaban acostumbrados a tomar lo mejor. Los hijos de Eli querían la mejor parte para sí. Y nosotros a veces podemos hacer lo mismo y podemos usar los medios, el dinero, los recursos y los dones que Dios nos ha dado para robarnos la gloria de Dios. A veces queremos que nosotros seamos los que la gente adore. No tenemos respeto por Dios. Entonces, el pueblo de Israel estaba ofendido, dice
la Biblia nos dice que el pueblo de Israel se sentía tan ofendido por las acciones de los hijos de Elí que comenzaban a dejar de ir a ofrecer adoración al Señor. Estamos viendo la vida de este pueblo de Dios, pero también vemos que hay mucha gente que ve un mal testimonio del cristiano y ya no quiere ir a una iglesia cristiana. Y ya no quiere acercarse porque los cristianos no dan buen testimonio, porque los pastores no dan buen testimonio, porque los hijos de Dios no dan buen testimonio. Entonces, ¿qué dice? Mejor me quedo aquí. Aquí no hay problema. Y el trabajo que Dios estableció para sus hijos era de llevar el evangelio, de ganar personas para Cristo. Entonces se deshace. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en mucho la presencia de Dios, porque nosotros hemos menospreciado a Dios, porque no lo hemos conocido, porque lo hemos menospreciado, y entonces caemos en algo. Lo que le pasó a Elí y lo que le pasó a su familia, cayó en algo que se llama la corrupción moral. Los hijos de Elí permitieron que esas cosas, al no tener respeto por Dios, fueran tomadas para su beneficio y cayeron en corrupción. ¿Cuál era? La fornicación. El tomar las cosas de Dios para sí mismo. Los hijos de Elí habían traspasado el límite del respeto, a tal punto que fornicaban con las mujeres que cuidaban las puertas de la casa de Dios. No era con cualquier mujer, era con las mujeres que cuidaban, que tenían el privilegio de cuidar las puertas. Entonces, no sabemos por cuánto tiempo estos hijos de Elí hicieron estas cosas. Pero, ¿qué pasa con el pecado? Que cometemos un pecado, que vivimos muchas veces, que consentimos, que escondemos un pecado y nada pasa. Pasa nada. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, no pasó nada. ¿Qué decimos? Debe ser la gracia de Dios, ¿no? No me está marcando Dios, yo puedo seguir en un pecado, no pasa nada, o sea que estoy bien con Dios. Ya estoy totalmente corrupto moralmente en mi vida y no puedo establecer límites porque todo esto me llevó precisamente a este punto de corrupción. Y aquí hay una aclaración a los hijos, pero yo también hablo de los pecados personales, quienes permiten que sus hijos anden en todo camino malo sin usar su autoridad para refrenarlos y castigarlos. Quienes permiten que sus hijos vivan y los padres consecuentan. Quienes permitimos tener pecados ocultos y nosotros consecuentamos. En realidad, honramos más a los hijos, honramos más al pecado que a Dios. Es algo parecido a la vida de Elí. Y entonces este ejemplo que vemos en la vida de Elí nos hace pensar que tenemos la obligación de educar, de refrenar a nuestros hijos, que nos hace también la obligación de refrenar nuestros pensamientos que nos llevan al pecado, que nos dan la obligación realmente de honrar más a Dios, para que con nuestras vidas y nuestras familias podamos honrar claramente a un Dios que nos ama. Entonces, puede pasar que llegue un punto en la vida del cristiano que tenga que decir, Señor, ya no puedo con mis hijos, te los entrego a ti. ¿Estamos pensando que les va a ir mejor? Normalmente no. La reprensión de Dios es aún más fuerte que la que podemos hacer, porque Dios es justo, porque Dios trabaja en mi vida, porque el plan de Dios es transformar mi corazón, porque el plan de Dios era diferente al que yo pensaba. Y si yo no honré a Dios, Dios no puede honrar mi vida, tampoco va a honrar a mi familia, tampoco van a haber buenos frutos en mi vida. La vida de Elí nos muestra un poco lo que nosotros hacemos. La vida de Elí nos muestra un poco el fruto de nuestra vida y también nos permite ver lo que podamos llegar a ser. A mí me llama mucho la atención cuando el pueblo de Israel entra en batalla con los filisteos. Cuando ellos piensan que van a ganar la guerra porque Dios les había hecho grandes promesas a ese pueblo. Porque Dios les había dicho que ninguna arma forjada en contra de ellos iba a prosperar contra ellos. Y eso les daba una vanagloria.
Ellos querían que Dios cumpliera con las promesas, pero ellos estaban cumpliendo su parte con Dios. La pregunta para nosotros es esa: ¿mi vida honra a Dios? ¿Estoy haciendo la parte que me corresponde con Dios? Pierden la primera parte de la guerra y buscan el arca de Dios. La pregunta es, ¿la gloria de Dios estaba en el arca cuando fueron la segunda vez a pelear? ¿Dios estaba ahí? Dios no estaba ahí, Dios se había ido. Cuando yo empiezo a leer un poquito esta parte, dice, empieza la pelea, empieza la guerra y dice, entonces traen el arca y hacen una fiesta tan increíble que la Biblia dice que la tierra tembló y los filisteos se asustaron y dijeron, debemos pelear como hombres para que no sirvamos a los hebreos. El arca estaba ahí, el amuleto. Los israelitas creyeron que si traían el arca, que ya no significaba nada para ellos, Dios iba a venir y los iba a salvar. La pregunta es, ¿puedo engañarme de esa manera? No es mucho ruido lo que trae la presencia de Dios en mi vida. La relación que tengo con Dios realmente se alimenta día a día. Si yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí. Si la relación que yo tengo con Dios es una relación de intimidad y comunión permanente, yo puedo tener una vida transformada que glorifique a Dios. Y puedo entonces aspirar a recibir bendiciones de Dios. Pero si la presencia de Dios no está en mí, entonces no puedo esperar que Dios retribuya mi infidelidad, lo que ya no significa nada para mí, Dios, en mi vida, en mi diario vivir. Tampoco puede significar para mí en el momento de la crisis y la necesidad que indudablemente va a llegar. Dios no estaba ahí cuando el arca llegó y fueron muertos muchos en medio del pueblo. Entre ellos estaban los hijos de Elí. Porque cuando se vive en la religiosidad, no hay victoria ante el pecado. Y yo quisiera pensar que la religiosidad es una manera de vivir. Y yo quisiera pensar que muchas veces nosotros establecemos una forma de vivir. Aunque digamos que no somos religiosos, establecemos una manera de vivir. Empezamos a creer que el mundo nos da una forma de vivir. Empezamos a creer más las mentiras del mundo que las verdades de Dios. Empezamos a ver un estereotipo, vamos a ver una forma de hogar que no honra a Dios. Y esto es lo que está trayendo como consecuencia en los hogares tantos conflictos personales. Porque el mundo nos dice que tenemos que buscar satisfacernos más a nosotros mismos. Pensamos que la felicidad está en la posesión. Pensamos muchas veces que la felicidad está en lo que somos sin Dios, en lo que tenemos sin reconocer que es Dios quien lo da, en nuestros dones, en nuestra inteligencia que nos la dio Dios. Y empezamos a ver que nuestro mundo no funciona. Empezamos a ver que la relación que yo tengo con la persona más íntima, que es mi esposa, se convierte en una competencia por poder. Empezamos a ver que nuestros hijos carecen de respeto hacia los padres y se desvían más y son más atraídos por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Porque los hijos de Elí no conocían a Dios. Porque el padre, el encargado de ser el pastor, de ser el sacerdote de su hogar, no mostró jamás esa enseñanza que Dios le había pedido que hiciera en su casa. Y los hijos de Elí murieron, y junto con ellos Elí. Y ese pueblo de Israel cayó también. Pero, ¿estaba todo perdido? Porque es que a veces nos ponemos a platicar de estas cosas y uno dice, bueno, entonces no tengo remedio. Y esta no es una plática para aquellos padres que están luchando con un hijo o que ya sus hijos se apartaron de Dios y ya no hay esperanza para que sus hijos se acerquen a Dios. No se pretende que esa plática sea en el sentido de señalar absolutamente a nadie. Se pretende que yo tenga que entender hoy que Dios me da una oportunidad. Este pueblo estaba perdido. Era el momento más oscuro en la vida de Israel. Pero si yo estoy viendo lo que ocurre en el capítulo 4, puedo regresarme al capítulo 3 y ver lo que estaba Dios preparando para restaurar a su pueblo. Yo puedo entender que también Dios puede restaurar a tu familia. Yo puedo entender que también Dios también puede restaurarte del pecado.
Yo puedo entender eso. La diferencia está en que es necesario que yo empiece nuevamente a buscar la gloria de Dios en mi vida. Elí murió y sus hijos también, pero el pueblo debió haber aprendido esta gran lección. Y tuvieron una época interesante porque Dios levantó a un hombre, a un profeta. Aquí encuentro algo así. Pasa que Dios buscaba reavivar ese pueblo, llamar la atención de ese pueblo. Aquí estamos en 1 Samuel 3:4 y yo tengo que regresarme, ya pasó la guerra en el capítulo 4 y me tengo que regresar al capítulo 3 y vamos a ver, Elí todavía estaba vivo. Y dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, no solamente estaba hablando de la ceguera espiritual, sino también de la ceguera hacia sus hijos, sino también de la ceguera física, porque cuando le fueron a avisar a Elí que sus hijos habían muerto, Elí ya no veía. Pero en el capítulo 3 empezaba a oscurecerse sus ojos. Samuel, el profeta Samuel, el joven Samuel, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. 1 Samuel 3. Tal vez puede estar pasando esto en mi vida. Siempre reflexiono acerca de mi vida y mi relación con Dios, de la vida que yo tengo y la relación de cómo dirijo mi familia. Y tal vez puede estar pasando esto, que mis ojos se están empezando a nublar porque empiezo a ser yo consecuente con el pecado. Pero Dios tiene la oportunidad, puede hablarme a mí también y puede llamarme. Y yo puedo estar dispuesto a decir, Señor, heme aquí. Yo quiero ser restaurado. Y ayer hablábamos en la reunión de matrimonios del principio. Solo puedo ser restaurado si deseo serlo. Si reconozco mi pecado. Si reconozco que el pecado me aparta de Dios y tengo el deseo en mi corazón de ser cambiado. Esa es una decisión personal. Solamente tú puedes tomarla. Pero Elí no la tomó en ese momento. Se oscurecieron sus ojos. Y dicen los estudiosos hebreos que el niño, Samuel, tomó su colchoncito y lo trajo cerca del arca y todas las noches se dormía contemplando el arca. Porque ya en ese lugar ya nadie buscaba a Dios. También en ese lugar ya nadie respetaba el arca. Y la gente había dejado de ofrendar y los sacerdotes estaban fornicando y solo un niño, una nueva generación, dormía cerca del arca. Los estudiosos dicen que lo hacía porque esperaba que un día Dios, el Dios de esa arca, se manifestara. Y creo que Samuel, noche tras noche, se durmió sobre sus papeles llenos de escritura, sobre su cama, orando a Dios. Y le decía, Señor, ¿dónde estás? Y también muchas veces en la vida del pecador, a veces ese conflicto está en tu mente y te acuestas y le dices, Señor, ¿dónde estás? Necesito cambiar. Te pido por mi familia, te pido por mis hijos, te pido por mi vida. He sido consecuente al pecado. Mi vida se está acabando y yo te necesito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Y yo te puedo decir, en medio de este mundo de conflicto, de irreverencia a Dios, esta sociedad sin Dios en donde cada vez estamos buscando sacarlo más de todos los espacios de nuestra vida pública, yo puedo decirle, Señor, aunque nadie te busque, yo estoy aquí, Señor. Si buscas a alguien, yo estoy aquí. Esta es la parte que me hace reflexionar de mi vida. Yo puedo pensar que tal vez todos en algún momento hemos tenido un momento de oscuridad. Que tal vez algunos de nosotros estemos viviendo un momento de oscuridad. Pero puedo entender que no debo llegar al capítulo 4 del libro de Samuel. Que puedo regresar un poquito al capítulo 3 y decirle, Señor, yo quiero enmendar.
yo quiero cambiar. Heme aquí, Señor. Samuel es un símbolo de una generación extraordinaria, una generación que tiene sed de Dios y que no se detiene hasta que lo encuentra. Un pueblo que sale de la religiosidad para encontrar lo que la religión ha perdido, la gloria de la presencia de Dios. Muchas veces Samuel oró y lloró antes de que pasara nada. Puede pasar en tu vida y no pasa nada. Pero una noche el Señor vino antes de que la lámpara se apagase. Y antes de que esto no tenga remedio, yo puedo decir, Señor, ten misericordia de mí. Cambia mi vida. Yo puedo pensar en este momento que si en tu vida hace falta esa presencia de Dios, si la gloria de Dios ya no mora en ti, si tú has sentido que esto se ha ido apagando con el tiempo, bien sea porque no busques a Dios o bien sea porque crees que ya lo sabes todo, puedo arrepentirme, puedo ver a Dios y puedo pedirle, Señor, no he estado cerca de ti, yo quiero pedirte que tú me cambies hoy. Nosotros podemos entender hoy que no es de un momento a otro. No me acosté limpio y me levanté pecador. Yo empecé a ver que ese camino de degradación empezó de poco en poco. Que ese camino de degradación pudo haberse evitado. Que las decisiones y los pasos que yo tomé pudieron haber sido cambiados. Porque el camino descendente empieza por cosas sencillas. La falta de conocimiento de Dios me lleva a ser impío. 1 Samuel 2:12. La falta de conocimiento de Dios hace que yo no sea sensible a la presencia de Dios, entonces menosprecio a Dios. Cuando mi corazón ya no es sensible a la palabra de Dios, cuando ya yo no tengo respeto por las cosas de Dios, entro en el mundo de la corrupción moral, de la permisividad. Y entonces empieza la fornicación con el pecado, con las cosas que me atraen, que no les puse freno, que inevitablemente voy a morir porque cada vez estoy más distante de Dios. Pero yo puedo regresar al capítulo 3 y buscar la gloria de Dios y decirle, heme aquí, Señor. Eso puedo hacer. Pues vamos a terminar esta predicación. Yo quiero que me acompañen en una oración para terminar esta predicación, que realmente ha sido un tema que ha tocado mi corazón y que me invita constantemente como hijo de Dios a buscar su presencia en mi vida, que me hace reflexionar acerca de cómo ha sido mi vida ante el pecado y cómo debo cambiar y no permitir que ese pecado me siga separando más y más de Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Padre, por la vida de Samuel. Te damos gracias, Padre, también porque a través de la vida de Eli y sus hijos podemos entender, Señor, que el separarnos de ti, el no honrarte, Señor, el amar desmedidamente más las cosas que a ti, no nos lleva a ese fin que tú esperas para cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias, Padre, porque a través de esta historia tú has tocado mi corazón, Señor. Porque yo quiero decirte, mi Dios, que aquí estoy, Señor, que tengo disposición para escucharte, Señor, que mi corazón te pertenece, que quiero entregar mi vida y consagrarla a ti, Señor, y que quiero ser cambiado, Señor. Te doy gracias porque tú me has permitido compartir con los hermanos. Te doy gracias porque tal vez algunos de ellos, algunos de nosotros, podemos hoy necesitar este ejemplo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás presente en nuestras vidas, que tú permites situaciones para fortalecer nuestra fe,
que también, Señor, en ti siempre hay una nueva oportunidad de encontrar nuevamente la gloria de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén.